¿Cuántos están preparados para escuchar algo de parte de Dios? Mira, te pregunto eso porque si tú vienes aquí esperando recibir algo de mí o de la persona que predique, probablemente te vas a ir con las manos vacías. Pero si tú vienes esperando recibir algo de parte de Dios, Dios te lo va a dar y no te vas a ir con las manos vacías, ¿sale? Entonces prepara tu corazón para recibir algo de parte de Dios. Algo que no sé si has notado, pero a mí me encanta de Dios, es que Dios trabaja con individuos. Dios no trabaja con masas de personas o con grupos de personas. Dios escogió a Adán para multiplicar toda la tierra. Escogió a Abraham para bendecir una nación. Escogió y trató a Moisés para liberar un pueblo, a José para salvar un pueblo del hambre. Siempre Dios trabaja individualmente, ¿sí? Tal vez tú vienes a la iglesia y pienses que Dios está en esta iglesia y que Dios quiere hacer algo en este lugar, pero lo que tienes que ver realmente es que Dios está en ti y Dios quiere hacer algo en ti. Dios quiere usarte a ti, ¿sí? Dios está ansioso de poder tener una relación contigo como persona. Es algo personal. Dios es personal. Dios no es grupal. Dios le gusta trabajar individualmente con cada uno de nosotros. Y ten esto en mente para lo que vamos a aprender hoy, porque no es una palabra para la iglesia, es una palabra para ti como individuo, ¿sí? Para ti como persona. Es algo que Dios quiere tratar contigo. Dios quiere usarte a ti. Y si puedes acompañarme a Marcos 2, del 1 al 12, también va a salir en las pantallas, en la pantalla porque es una pantalla larga. Y yo tengo versión NTV, la puedes seguir en tu Biblia o puedes seguir mi versión aquí en la pantalla. Dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto, la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: jamás hemos visto algo así. Esa parte me encanta. Imagínate que estás con un grupo de personas y pasa algo para que todo el grupo de personas quede atónito, asombrado y diga: wow, jamás he visto algo así. Jamás he visto algo así. Y queda la gente asombrada. ¿Cómo le podemos hacer nosotros para que podamos reflejar así a Jesús y la gente quede asombrada y diga: jamás he visto algo así? Y quedan sin palabras, ¿sí? Jesús hizo que todo el mundo en ese momento en Capernaum se detuviera, ¿no? Él llegó normal a su casa, pero dice la gente que cuando se corrió, dice la Biblia que cuando se corrió la voz de que Jesús estaba ahí, todo el mundo se empezó a ir a su casa, todo el mundo detuvo sus actividades porque Jesús estaba en la ciudad. Y yo imagino que eran las personas, las veías caminando, eran grupos de personas que veías caminando hacia la casa donde estaba Jesús. Y de repente, aunque toda la gente va caminando hacia allá, hay 4 personas que están caminando en dirección opuesta, ¿sí? Y tal vez alguien haber dicho: ¿ellos qué? ¿Qué no les interesa Jesús? ¿Qué no saben lo importante de la visita que tenemos hoy? Y ellos van en sentido opuesto. Pero allá está Jesús, qué gente tan superficial. No, tal vez los juzgaban, ¿no? Porque ellos van en sentido opuesto. Y la cosa es que mientras todo el mundo estaba ansioso de ver cómo podía hablarles Jesús, de ver qué podían escuchar de él, de ver un milagro tal vez, estas 4 personas se habían dejado de ver a ellos mismos para ver hacia alguien más, ¿sí? Ellos habían dejado de pensar en su necesidad para pensar en la necesidad de alguien más, ¿sí? Y
la cosa es que en la iglesia estamos muy acostumbrados a ser como el grupo de personas que está en la casa, esperando aprender algo de Jesús, esperando recibir algo de Jesús, escuchar, que seamos escuchados. Pero pocas veces nos ponemos a pensar en los paralíticos que están alrededor, espirituales, que necesitan llegar y conocer a Jesús. Toda la gente conocía a este paralítico, estaba ahí en la calle, lo veían. Pero cuando llega Jesús, todos dijeron: yo quiero que Jesús me dé algo, en lugar de pararse y voltear a ver al que estaba en necesidad. Y lo primero que te quiero decir, si queremos que el mundo se asombre y quede atónito, nosotros tenemos que aprender a ver la necesidad que nos rodea, ¿sí? Tenemos que aprender a ver toda la necesidad que está alrededor de nosotros. Cuando vas al trabajo, cuando estás en tu casa, ¿estás viendo tu necesidad o estás pensando en la necesidad de los demás? En el trabajo es común, puede ser que estés pensando: es que yo necesito un aumento, es que mi jefe no hace esto o aquello. Y en lugar de decir: bueno, ¿qué necesitará mi jefe? ¿Qué necesitarán mis compañeros de trabajo? ¿Cuál es la necesidad de ellos? Porque yo llego pensando en que tengo que trabajar duro y sacar para mi familia, pero no me detengo a pensar: ¿qué necesitan estas personas alrededor de mí? Y solo puedes ver una cosa a la vez, ¿sí? En lo físico, yo no puedo verlos a ustedes y verme a mí. Yo o los veo a ustedes o volteo y me veo a mí, ¿sí? No hay forma de que me esté viendo a mí y los esté viendo a ustedes, ¿sí? Solo puedes ver una cosa a la vez. En lo espiritual es igual. Solo puedes ver o la necesidad de las personas o tu necesidad. No existe eso como: no, yo veo la necesidad de la gente, pero también veo la mía. O tú sales en tu día a día pensando en qué te hace falta a ti, qué tienes que hacer, o sales viendo a las demás personas, ¿sí? Entras al Oxxo pensando en: yo quiero una coca y me voy a comprar una coca. O entras al Oxxo y dices: ¿qué será la necesidad de la gente en este lugar? ¿Cómo me podré ayudar? ¿Cómo podría hacer que mi visita al Oxxo tenga un valor eterno? ¿Sí? ¿Por qué se ríen? ¿Sí? Y es entrar y pensando en la necesidad. Hoy mi desafío es: mira, si vives mirando tu necesidad, no puedes ver las de los demás. Es una realidad. O ves lo que tú quieres, lo que tú esperas de tu vida, o ves qué necesitan las personas, ¿sí? Hay de dos sopas. Mi desafío para ti hoy es: levanta tu mirada. Porque caminamos así viendo: necesito zapatos, necesito esto, mis hijos necesitan aquello. Y no te das cuenta de toda la necesidad a tu alrededor. Entonces, levanta tu mirada. Deja de verte solo a ti. Y levanta y ve a tu alrededor y reconoce toda la necesidad que hay a tu alrededor. Entonces es difícil porque nuestra tendencia como hijos de Adán es vernos en nosotros, pero también hemos recibido una herencia como hijos de Cristo y somos coherederos de su herencia. Y Jesús es alguien que veía la necesidad a su alrededor, ¿sí? Y tú puedes decir: bueno, es que si yo veo mi necesidad, si no veo mi necesidad, ¿cómo sé que mi vida va a estar bien? Si no estoy viendo, ¿no? Y hay una instrucción de que la vida es como una carrera y que la debes de correr puesto los ojos en Jesús. Viene en Hebreos 12 al final del versículo 1, principios del versículo 2. Hebreos 12, 1 y 2 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Entonces dice que la vida es una carrera que la tienes que correr puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y suena muy padre poner los ojos en Jesús. Yo quiero tener los ojos puestos en Jesús. Pero ¿qué es tener los ojos en Jesús? ¿Sí? Porque no es como imprimir una foto de Google de Jesús, una imagen, una ilustración y ponerla en tu carro y decir: ya voy manejando puestos los ojos en Jesús, chocando, ¿eh? Pero ¿qué es poner los ojos en Jesús? ¿Sí? En Mateo 25, 35 y 36 dice: pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Y en el 40 dice: y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. Entonces, poner tus ojos en Jesús, mantener tus ojos en Jesús, es mantener tus ojos en el necesitado. ¿Quieres correr tu vida puesto los ojos en Jesús? Es poner tus ojos en la necesidad. Y al tú ayudar a alguien en necesidad, aquí vienen varias listas. Viene alguien que tiene hambre, alguien que tiene sed, alguien que es extranjero, alguien que está desnudo, alguien que está enfermo, alguien que está en prisión. Y al tú poner tus ojos en el desamparado, estás poniendo tus ojos en Jesús. ¿Quieres correr la vida de la manera correcta? Es poniendo los ojos en Jesús, poniendo los ojos en el que tiene necesidad. Ahora,
pudieras decir, este es un buen mensaje para alguien que es cristiano de tiempo, que ha madurado y que ahora puede dar, ¿no? Pero mi vida no está bien. Yo tengo muchas fallas en mi persona. Yo ni siquiera sé si soy un buen cristiano. ¿Cómo voy a invitar a otra gente a seguir a Jesús? ¿Cómo voy a ayudar a que alguien más se sane si mi vida no está bien, ¿no? Y hay un punto en la historia del pueblo de Israel donde su vida estaba muy mal. Y para decirte qué tan mal estaba, te voy a mostrar cómo Dios les habló en ese momento y les dijo, Isaías 1:13, dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Entonces el pueblo de Israel estaba muy mal, ¿sí? Dios les estaba hablando así. Imagínate cómo estaba el pueblo de Israel para que tuvieran que recibir estas palabras, ¿no? Pero más adelante, y sigues leyendo, les dice Dios, aún así, aunque tus pecados sean como el carmesí, o sea, rojos, aún así yo los limpiaré. Aunque tus manos estén rojas de pecado, aún así las limpiaré. Y les da una instrucción, les dice, ok, los voy a limpiar. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Isaías 1:17, Dios hablando a un pueblo que estaba mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. No hay una frase de Oswald Smith que dice, no hay nada que profundice la experiencia cristiana, que edifique a los creyentes y que fortalezca tan rápidamente en la fe como al ver almas siendo salvas. No hay nada que te va a hacer crecer tanto en tu fe, que te va a fortalecer como en que empieces a ver almas siendo salvas. Tal vez piensas que tú batallas en tu vida con demasiadas áreas, pero tal vez es tiempo de que dejes de verte a ti y empieces a ver a la necesidad, y eso va a fortalecer, te va a dar fuerza, te va a ayudar a crecer, te va a dar fe. ¿Sí? Deja de ser esa persona que está ahí amontonada y sé esos 4 que van. Y te la voy a poner fácil y no es ofensivo, pero es reflexivo para que pensemos. ¿Cuál de los dos eras tú? ¿La persona que está amontonada tratando de escuchar algo de Jesús o los 4 que están yendo por el paralítico? Voltea al lado, ve a cuántos paralíticos o gente en necesidad trajiste y vas a saber cuál de los dos eres tú en este momento. ¿Sí? La mayoría somos esos que venimos y nos amontonamos a escuchar algo, a recibir algo porque necesitamos algo. Pero la iglesia no se trata de recibir, se trata de traer a que otros reciban. Y en ese proceso que tú traes a alguien más en necesidad, tú eres el más bendecido. De verdad. Pero basta de que seamos una iglesia que se amontona y quiere recibir algo de Jesús y no nos damos cuenta que estamos rodeados de paralíticos físicos y espirituales que necesitan de Jesús, pero están ahí en las orillas de la ciudad. Ciegos físicos, ciegos espirituales que necesitan de Jesús, pero preferimos venir y amontonarnos. Y es tiempo de que caminemos en dirección contraria, a ir por ellos y traerlos aquí domingo tras domingo, ¿sí? Y es complicado. Llegan ellos, van en sentido contrario, la gente los ha de haber visto raro y llegan con el paralítico, pero hay un problema con los paralíticos y es que no caminan. Entonces, para llevar a esta persona tenían que cargarla, y 4 personas cargar a una persona durante un largo camino desde la entrada de la ciudad a las orillas, que es donde estaban los enfermos, hasta donde estaba Jesús, debió haber sido muy difícil, ¿sí? Andarlo cargando, andarlo cuidando entre los 4, y muchos no vamos por las personas afuera porque es muy difícil. Porque requiere salir de tu comodidad, requiere levantarte más temprano para ir con alguien, requiere cuando en tu hora de comida, en el trabajo es tu hora de descanso, en lugar de descansar, irle a predicar a alguien. Es difícil. Salvar a las personas es difícil y a veces hasta pareciera imposible. Requiere que te canses, requiere tal vez que se burlen de ti. Nos va a costar mucho, probablemente nos va a costar todo. ¿Y sabes por qué cuesta tanto? Porque es una guerra. Cada alma que está a tu alrededor, que Dios te puso ahí para que tú alcanzaras, hay demonios y potestades afuera que las quieren robar. Y es una guerra, y las guerras nunca son fáciles, ¿sí? Es difícil y cuesta trabajo, sí. Cuesta de ti, tienes que tú cargarlo, ¿no? No es como que estas personas llamaron a hacer un 800 grúas de Capernaum y llegó una grúa, subió al paralítico y se lo llevó. No, requiere de ti. De ti, no puedes pedir que alguien más lo haga. La gente que está alrededor de ti, que Dios ha puesto ahí para que tú veas su necesidad, es para que tú agarres, los cargues y los traigas delante de Jesús.
¿sí? Pero tú lo tienes que hacer y va a requerir un esfuerzo, ¿sí? No hay otra forma, es el ejemplo, aquí es como un ejemplo de cómo se hace. Saquear el infierno va a tener resistencia, claro que sí, pero vale la pena. Robar almas que el diablo piensa que ya tiene, sacarlas y decir no, estas pertenecen a Cristo y lo podemos hacer. Y a veces parece difícil y desgastante y como que no se va a funcionar, no sé, hay gente, tienes un familiar, un conocido que por años le has predicado y parece que no va a ceder, parece que no va a ceder. Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, tenía esta frase, decía: nada tenemos que hacer sino salvar almas. Por lo tanto, gasta lo que tengas que gastar. Y gastaos, o sea, gástate tú mismo en esta obra de salvar personas. De que te cueste, va a costar, sí, pero no hay nada mejor, no hay nada más que tengamos que hacer que salvar personas. Ahora, cuando hay resistencia, cuando dices esta persona es una borracha, nunca se va a acercar a Dios, esta persona tiene un corazón demasiado duro, nunca se va a acercar. Romanos nos da mucha esperanza. En Romanos 5:15 y 5:17 dice: pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y luego en el 17 dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que la reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre. Y algo que me encanta esto: podrá haber resistencia, podrá alguien parecer que es muy difícil, pero aún más grande es la gracia del regalo inmerecido de Dios. Es más grande, la gracia es más grande que el pecado siempre. Sí, gracia vence pecado siempre, gracia lo vence, es la gracia de Dios y merece un aplauso a la gracia de Dios. Porque aunque un corazón sea duro, la gracia puede vencer ese corazón duro. Tus argumentos no, tus palabras no, pero la gracia de Dios puede alcanzar aún al corazón más duro. Aunque un corazón esté apartado, la gracia de Dios es invencible, ¿sí? Entonces yo te animo, aunque sea difícil, levanta tu mirada y carga a alguien. Y van cargando a esta persona. Ha sido difícil, llegan a donde está Jesús. Y tú esperarías que llegue a donde está Jesús. Jesús corre y lo sana, pero ni siquiera se ve Jesús. Está tan lleno, hay gente hasta la entrada de la casa. No pueden ni siquiera ver a Jesús. Y yo tal vez hubiera dicho: ¿sabes qué? Pues le hicimos la lucha. Si quieres, pues quédate aquí. Tal vez cuando salga Jesús te vea y ya te sane. No podemos avanzar más. ¿Qué quieres que hagamos, no? Siempre cuando trates de salvar a alguien, cuando trates de acercar a alguien a Dios, siempre va a haber una barrera que realmente es un pretexto, ¿sí? O un pretexto que va a parecer que es una barrera. Puedes decir: no, es que el tema hoy de la iglesia no está padre, o está muy espiritual, se va a asustar. Es que no, esta persona es muy seria. No, es que esta persona es muy loca. No, es que esta persona es muy guapa. Esta persona es muy fea, ¿no? Y puedes poner todos los pretextos que quieras. Es que ya le hablé antes de Dios. Es que nunca le han hablado de Dios. Y son pretextos. Hay una canción que me gusta mucho y te voy a leer una parte de una letra. Es de Santiago Benavides, se llama el artista. Y dice esta canción: en este mismo instante, un futuro misionero se sumerge en su adicción. Recubierto de costales, vaga sucio por las calles quien va a ser predicador. Casi muere de anorexia una niña que en la iglesia va a hallar su gran amor. Y todavía es pandillero un muchacho que se va a volver pastor. Alguien les hablará de Cristo y todo cambiará. Y aquella triste historia se llenará de gloria por la gracia de Dios. Y ahí está, aquí está en Juárez. Juárez está lleno de predicadores, de misioneros, de grandes hombres de Dios que tú y yo no les hemos ido a hablar de Jesús. Y ahí están, tal vez ahí está otro cantante de alabanza, un rockero, no sé, y están ahí ahorita drogándose, fumando, no sé, perdiendo su vida. Muchas gracias. Pero ahí están. Y si dejamos que todas esas barreras que nosotros vemos
las veamos como barreras, vamos a poner en riesgo su salvación. No dejes que un pretexto sea un obstáculo para la salvación de una persona. No dejes que un pretexto estorbe la salvación de una persona porque solo era un pretexto. Y me puedes decir, bueno, ¿cómo puedo diferenciar entre un pretexto y un obstáculo? ¿Sí? Porque tal vez hay gente que tiene obstáculos que impiden que sean salvos. ¿Cómo puedo diferenciar entre un pretexto o un salvo? O un obstáculo, ¿no? Y te voy a decir algo. Los obstáculos no existen. Yo estoy convencido de esto. Todos son pretextos. Porque dice la Biblia que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Que al que cree, todo es posible. Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No me atrevería yo, y de verdad no te atrevas tú a decir, no, es que tal vez él está predestinado a irse al infierno. ¿Cómo? No, yo no voy a dejar que un pretexto separe un alma de su salvación. ¿Sí? No existen. Todos pueden ser salvos. Invítalos, invítalos, invítalos. Y no te canses de invitar a la gente. Y si la tienes que cargar, la vas a traer cargando. Y si cuesta, va a costar. Pero el precio de un alma supera mucho tu mayor sacrificio. ¿Sí? Es súper valioso. Y si continúas con la historia, entonces dijeron, no nos vamos a detener porque no hay entrada, vamos a hacer nuestra propia entrada. Imagínate, tú estás normal en una reunión así como esta y de repente se empiezan a escuchar ruidos en el techo. Dices, ¿qué estará pasando? Es el apocalipsis. Lo bueno, aquí estoy con Jesús, ya la hice. Y estás escuchando ruidos y ¡pah! Sale una mano y luego otra mano y luego otra mano y 6 manos ya están en el techo. Y de repente baja como un cuerpo. Ahí imagínate cómo va todo el cuerpo colgado. Y dices, ¿qué está pasando? Y la gente probablemente se quedó sacada de onda. Pero Jesús dijo, al fin alguien me entiende. Al fin alguien entiende cómo quiero trabajar, cómo quiero establecer el reino de Dios en la tierra. Jesús conocía la historia de este paralítico porque Jesús sabe todas las cosas. Él sabía que este paralítico necesitaba sanidad. Es más, probablemente cuando llegó a la ciudad pasó cerca de donde él estaba o inclusive al lado de él. Entonces Jesús, nuestra mayor expresión de amor, ¿no sanó a un paralítico que lo necesitaba? ¿Fue indiferente acaso? Dios hoy conoce la necesidad del mundo. Es más, Dios podría interrumpir todas las transmisiones de televisión, radio, YouTube, Netflix y hacer una transmisión desde el cielo, dar un mensaje impactante que transformara el corazón de la humanidad entera. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué Jesús no sanó al paralítico? ¿Por qué Jesús no viene y se aparece y sana a las personas y restaura sus vidas? Porque ese no es su plan. Su plan es que nosotros seamos parte de su plan de salvación a través de nuestra compasión. Él dice, yo voy a salvar a la gente, pero yo no quiero hacerlo solo. Este es el modelo de cómo voy a funcionar. Hay gente en necesidad en el mundo y tú tráela aquí y yo voy a estar aquí listo para mostrar mi gloria, para mostrar sanidad, pero tienes que ir por ellos, tienes que cargarlos y aún si tienes que romper un techo, tienes que meterlos. ¿Sí? Cueste lo que cueste, ¿sí? Jesús está edificando una iglesia y es lo que Él quiere, que vayamos y salvamos. Y a veces va a requerir que rompamos con nuestra tradición de cómo debe ser una reunión de iglesia, de cómo debes de ir y predicar, ¿sí? Ayer los muchachos fueron a invitar gente alrededor de la iglesia y un muchacho tuvo la idea de por qué no las invitábamos con papel de baño, ¿sí? Entonces llegaban a las casas y tocaban, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿quiere un papel de baño? La gente se sacaba de onda y decía, ¿por qué? ¿Por qué un papel de baño? Y no, mire, estamos regalando papel de baño en toda la colonia. Y pues ya se acercaban, si estaban en una llamada, colgaban, tenía su atención. Y en ese momento les decían, bueno, mire, lo que pasa es que queremos invitarla a la iglesia, pero queremos que nunca se le olvide que le invitamos a la iglesia. Entonces por eso les trajimos un papel de baño. Y había jóvenes que hasta le decían, ¿alguien más en Ciudad Juárez le había regalado un papel de baño? Sí. Y no. Y tal vez podría decir, es que esa no es la forma de invitar a la iglesia. Si tenemos que romper el techo para llenar esta casa de almas y que conozcan a Dios, lo vamos a hacer. Lo que tengamos que romper para que la gente pueda conocer y encontrarse con Dios. A veces cuando Dios nos llama hay que hacer cosas con las que vamos a incomodar lo que está establecido.
pero vale la pena porque alguien conozca a Jesucristo. Si para salvar a una persona tenemos que cambiar la manera en que hacemos las cosas, lo vamos a cambiar, no importa cuántos techos haya que romper. Porque el corazón de Jesús late por las almas, no por nuestra tradición, no por nuestra comodidad. El corazón de Dios late por las almas. Lo dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. En su corazón está que no se pierdan. Que no se pierdan. Pedro lo explica, algunos dicen, Pedro hablando dice, unos dicen, es que ¿por qué no ha regresado Jesús? Se dijo que iba a regresar, y él dice, hey, tranquilos, es que Jesús está esperando, Dios está esperando para que ninguno perezca, porque es la voluntad del Padre que ninguno se pierda. Para entender el valor de esto de las almas, a mí me ayuda a pensar en las fronteras. No sé si alguno de ustedes ha querido pasar algo a Estados Unidos, no sé, una fruta, la compraste y dijiste, no, en lo que voy entre un centro comercial y el otro voy a ir comiéndome mi fruta bien rico, y vas cruzando por Estados Unidos con tu bolsita de fruta o la tienes ahí en el carro, llegas, nada que declarar, no, nada, pues que soy cristiano, ¿no? Y de repente ven tu fruta y luego dicen, oye, eso no lo puedes pasar, y la agarran y la tiran así sin tocarse el corazón. Tu fruta que habías preparado y hasta saboreado, simplemente la agarran y la sacan y ya no te lo pudiste llevar, ¿sí? A mí me pone a pensar, ¿qué va a pasar cuando pases la frontera de la vida a la eternidad? Porque un día tu vida se va a acabar y tal vez tú vienes con tu vida llena de cosas y de logros, ¿no? Tal vez tú dices, yo tengo mi familia, tengo mi carro, mis hijos, he hecho muchas cosas, he ido a la iglesia y tantas veces. Y cuando pases, llega el final de tu vida y pases esa frontera, te vas a dar cuenta que ya no traes nada. Porque todo lo que hiciste aquí, todo lo que acumulaste aquí no tiene ningún valor en tu eternidad. Y es tan fácil de repente estar enfocados en nuestra necesidad y resolver nuestras necesidades, pero lo único que va a valer más allá es si tuviste el corazón del Padre de ir por los necesitados, de ver la necesidad de los demás, porque cuando pases esa línea, todo lo demás no cuenta. No busques que tu vida sea reconocida en la tierra, busca que tu vida sea reconocida en los cielos. No importa si nadie sabe quién eres aquí, pero si tú ayudas al necesitado, si tú traes a gente y si tú salvas aunque te cueste, tu vida va a ser conocida delante de Dios. Y eso es lo que importa. No busques que tus ganancias sean valiosas en la tierra, busca que tus ganancias sean valiosas en los cielos. ¿Y sabes qué es ganancia valiosa en los cielos? Almas. ¿Sí? Todo el dinero que tienes aquí, la polilla y el orrinco rompen. Dice, sí, no valen en los cielos. Todo el dinero que puedas acumular, todos los bienes, pero almas es una ganancia valiosa en los cielos. Que llegues con Dios y le digas, Dios, tú me diste una vida, pensando en el sermón pasado de la semana pasada sobre talentos. Tú me diste una vida y con esa vida que tú me diste, yo salvé 1000 vidas más. Aproveché mi vida, le saqué provecho para salvar a más personas. Sácale provecho a tu vida en las cosas que van a contar más allá de la muerte. 2 Corintios 4:18 dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y empieza a hacer algo por ayudar a la necesidad a tu alrededor. Levanta tu mirada, ve cuánta necesidad tiene tu vecino de enfrente, tu compañero del trabajo, y ayúdalo. Y hazlo ya. No esperes a que hagamos aquí un evento de rescatando a tu compañero de trabajo para que digas, entonces ya puedo invitar a mi compañero de trabajo. Los amigos no dijeron, bueno, vamos a esperarnos a que Jesús haga una noche de paralíticos, y entonces cuando haga una noche de paralíticos con Jesús, entonces llevamos a nuestro amigo paralítico. No, ellos lo hicieron ya, sin preguntarle, oye Jesús, ¿estás de acuerdo si vamos y rompemos el techo y dejamos a alguien caer? ¿Sí? Gracias a Dios cayó a sus pies y no sobre él, ¿verdad? No sé cómo le hicieron para calcular ahí, porque hubiera sido muy chistoso ver a Jesús aplastado por un paralítico, pero Dios tiene el control. Gracias a Dios. Pero hazlo ya, no pidas autorización, no pienses, estaré preparado o no estaré preparado. Si vas a salvar a alguien, estás preparado, aunque no lo estés. Es salvación. Levanta tu vista, responde a la necesidad, carga y rompe los techos que tengas que romper.
Y puedes decir, es que eso de salvar gente no es para mí. Como que yo no tengo ese llamado de ir por gente y traerla a la iglesia. Es algo que no se me da. Pero yo te diría, ¿quién te crees que eres? Como para decir, no es para mí. Si dice la Biblia que aún el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si aún Jesús, que era perfecto, que no tenía por qué hacerlo, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, ¿con qué autoridad tú me dices que no es algo que tienes que hacer tú? Si Jesús mismo lo hizo. Mateo 10:39, Jesús tratando de explicar lo valioso de esto, dice, el que encuentra su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. ¿Estás perdiendo tu vida por su causa? ¿Estás realmente perdiendo, desgastando tu vida por su causa? Porque si no estás perdiendo tu vida por su causa, solo estás perdiendo tu vida. Si de verdad no te estás desgastando por ir y traer a más gente a que conozcan a Jesús, solo estás perdiendo tu vida. Mejor piérdela por su causa. Tenemos que despertar. Y esto no es fácil para mí, porque por mucho tiempo he visto la iglesia como un lugar para yo recibir, para yo crecer, para yo mejorar en la relación con mi familia, en la relación con la gente a mi alrededor. Y es fácil caer como en esa manera de pensar de que la iglesia es para que tú estés mejor. Pero la iglesia y tu propósito en Dios no es para que tú estés mejor. Tu propósito es para que el mundo esté mejor, para que ellos puedan conocer a Dios. Para eso es la iglesia, para salvar al mundo. Y mientras tú salvas al mundo, tu vida es restaurada, tu fe es fortalecida y creces. Pero es dejar de verte a ti y ver la necesidad. Hoy donde vayas a comer, ya sea en tu casa o en algún lugar, ve la necesidad. Responde a la necesidad. En tu trabajo, deja de ver todo lo que no te dan, todo lo que te hace falta, y ve la necesidad de las personas. Responde a la necesidad. Carga a alguien. Tal vez vas a tener que cargar a tu jefe y traerlo aquí, ¿sí? Amarrado. Romper el techo para que él sea salvo, ¿sí? Pero abre los ojos a la necesidad. El paralítico baja, está frente a Jesús, y yo me imagino esto no es bíblico, es mi imaginación. Que estaba tan emocionado que dice, wow, estoy frente a Jesús, valió la pena todo el camino, y como que hasta haber dicho, ya voy a poder caminar, y caray, no, todavía no. A ver, esta pierna, no, esta pierna, no, ¿qué está pasando con Jesús? Y como que habría haber abierto su oído y de repente escucha que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Ponte desde la perspectiva del paralítico. Vienes esperando tu sanidad y llegan y te dicen, tus pecados te son perdonados. Y es como, ¿de verdad eso me vas a decir? ¿No me vas a sanar? Vengo desde allá, me han traído cargando, me rasguñaron todo, me tiraron por el techo para que digas, tus pecados te son perdonados. Pecadores los que están aquí contigo, Jesús, yo les he pedido ayuda y no me ayudan. Yo he visto cómo son realmente. ¿Por qué me dices tus pecados son perdonados? Perdónaselos a ellos, ¿sí? El paralítico probablemente sacado de onda, pero la cosa es que Jesús quería hacer una ilustración de cómo funciona el pecado, porque de repente pensamos que pecado es las cosas malas en nuestra vida. Todo lo que está mal, las cosas malas que haces, eso es pecado. O pecado es algo muy malo que te condena, y sí es grave. Pero quiero que entiendas el punto del paralítico, decirle, bueno, es que ¿qué puedo decir si tus pecados son perdonados o levántate y anda? Es que para Jesús es lo mismo, porque pecado es todo lo que te estira de Dios, te aleja de Dios, todo lo que te separa de tu propósito. No es necesariamente un mandamiento roto un pecado. Pecado puede ser tu teléfono porque te estás separando de Dios. Pecado puede ser tu familia porque la estás poniendo primero que a Dios, o tu pareja. Pecado es todo lo que te separa de tu propósito. ¿Cuál es tu propósito? Predicar el evangelio. ¿Por qué no estás predicando? Probablemente porque estás pecando de orgullo o egoísmo. Porque me da vergüenza no es más que orgullo, porque estás pensando en ti, en cómo te vas a ver tú, en qué va a decir la gente de ti.
Es que tengo muchas cosas que hacer. ¿Quién las tiene que hacer? Tú. ¿En quién estás pensando? En ti. Es egoísmo. ¿Sí? Pecado es todo lo que te separa de tu propósito. Todo lo que te separa de cumplir lo que Dios te ha llamado, lo que te separa de Dios, es un pecado. Y el problema del pecado es que te paraliza. Quedas paralizado, ya no puedes cumplir tu propósito. Eres solamente un cristiano que viene a la iglesia y se va, pero no salva. Porque para eso estás aquí. Porque estás paralizado por un pecado. Y es triste, pero es real y se oye duro, pero la realidad es que probablemente no estamos salvando personas porque estamos pensando demasiado en nosotros y muy poco en la gente alrededor. Pero el corazón de Dios late por la gente alrededor. Entonces estamos poniéndonos primero lo que nosotros queremos que lo que Dios quiere, y eso se llama idolatría. ¿Te fijas que el pecado paraliza? Que el pecado te separa de tu propósito. Tú estás aquí para ir y predicar el evangelio. Jesús antes de irse dio la gran comisión: vayan y hagan discípulos. ¿Dónde están tus discípulos? ¿Dónde están nuestros discípulos? Es pecado que está en nuestros corazones y que nos paraliza e incomoda, porque sería mejor venir y hablar y decirles: tu vida está mejor, tú puedes estar mejor, crees en Dios. Pero la realidad es que no se trata de tu vida, sino de la gente que está alrededor, que con tu vida podrías cambiar, trayéndolos para acá, invitándolos, hablándoles de Dios. Tu vida no se trata de ti. Perdón, pero es una mala noticia. Tu vida no se trata de ti. Y a veces vivimos persiguiendo nuestros sueños cuando deberíamos estar persiguiendo los sueños de Dios. Es tiempo de que nos arrepintamos del pecado. Y cuesta esta parálisis, cuesta. De hecho, tal vez hay áreas de tu vida que has tratado de cambiar y no puedes. Y se me ayuda David, y te has tratado de agarrar de un líder, de un pastor, de alguien, y no te puedes levantar. No puedes moverte en esa área de tu vida, aunque lo has tratado de hacer con alguien más, porque necesitas que sea Jesús y solo Jesús quien llegue y te diga: tus pecados te son perdonados, levántate y anda, levántate y actívate, deja de ser un cristiano de silla y empieza a ser alguien que salva. Algunos llegan a este lugar y tienen la expectativa de poder ocupar un lugar aquí en la iglesia, de tocar, de cantar, de predicar, pero lo más valioso no está en lo que podamos hacer aquí dentro de la iglesia, sino en lo que podemos hacer afuera con las personas alrededor, salvando gente, trayéndola. Tú puedes salvar personas ya. Mira, me gustaría que cerraras tus ojos ahí donde estás. Y es para no distraernos, para enfocarnos. No es algo místico. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo has estado viviendo? ¿Has estado buscando paralíticos que recoger y traerlos a los pies de Jesús? ¿O has estado amontonado ahí en la casa? Los cristianos, más que en la iglesia, se necesitan afuera. Cristianos afuera, trayendo a Jesús, trayendo a la gente a Jesús. ¿Estás quieto? ¿Te estás moviendo? ¿Estás avanzando en tu vida o estás paralizado en tu corazón? Tal vez has intentado, tal vez ni siquiera nunca has podido dejar un pecado, porque sé que hay gente aquí que nunca ha buscado a Dios, tal vez, o no se ha acercado a Él. Y la buena noticia es que Dios hoy se acerca a ti y te quiere decir: tus pecados son perdonados. Y dice la Biblia que de un brinco se puso de pie y se fue caminando. Jesús te quiere y te puede perdonar. Jesús te quiere y te puede levantar. Jesús te quiere y te puede usar. Si tú estás hoy aquí escuchando este mensaje, es porque Dios te quiere usar. Dios te quiere perdonar, levantar y empezar a usar allá afuera. ¿Va a costar trabajo? Sí. Va a ser difícil. Va a haber pretextos que van a parecer barreras y vas a tener que romper el techo. Pero vas a cumplir tu propósito. Vas a cruzar la frontera de la vida a la eternidad
lleno de almas, de la verdadera riqueza que vale, lleno de saber que complaciste el corazón de Dios.